Este libro me consiguió mis 2 primeros trabajos de programadora. Si no me conoces, yo soy Daiko, soy ingeniera y diseñadora y empecé a trabajar en tercero de carrera con lo que en ese momento era mi main, que era CSS. Sí que es verdad que con los años me he ido especializando en otros lenguajes o frameworks como puede ser React, Next.js o incluso Tailwind, pero para mí CSS junto con React siempre serán mis lenguajes o frameworks favoritos. Y aunque sé que para muchas personas CSS no es ni siquiera un lenguaje, en realidad CSS tiene variables, tiene funciones y es más extenso de lo que en general se suele conocer. Y fue precisamente por ello por lo que conseguí encajar en esos 2 trabajos sin tener experiencia previa, porque no había prácticamente nadie especializado en crear y construir animaciones web desde cero con CSS. Algo que de primera es muy específico, pero que puede pasar, como fue en mi caso, que justo coincide con las necesidades de esa empresa o cliente. Este libro se llama CSS, la vida definitiva. Creo que tiene una versión en español, pero yo me compré la versión en inglés porque se me hace más cómodo leer toda la documentación en el mismo idioma. Este libro, a pesar de que tiene muchas explicaciones y lo veo súper útil, no considero que esté pensado para ser un libro en el que te tumbas y te pones a leértelo, porque al final son 1060 páginas de CSS y se puede hacer un poco pesado, sino que más bien está pensado para ser como un diccionario o una guía en la que cuando no te acuerdes si se podía hacer algo o cómo se hacía, vayas y lo busques como lo harías en Google con Stack Overflow o con cualquier otro tipo de plataforma. Y probablemente tú te estabas preguntando, pero si puedo buscar en Stack Overflow, ¿para qué quiero tener el libro físico? Y obviamente esto es a criterio personal, pero a mi parecer cuando buscamos en Stack Overflow vamos buscando una solución exacta, es decir, tenemos un problema y nos dan la solución hecha. Sin embargo, este libro no está hecho para darte la solución, está hecho para enseñarte todas las opciones que tienes y que tú encuentres la solución. Obviamente, si no te quieres especializar en CSS, no tiene ningún sentido que te compres un libro o un diccionario que está enfocado única y exclusivamente en ese lenguaje, pero sí que es verdad que si quieres aprender más sobre CSS y quieres tener unas bases sólidas en este lenguaje, pues tiene sentido que tengas un libro que te explica todo lo que existe. Por otro lado, este libro explica desde lo más básico de las pseudoclases y los pseudoelementos hasta cómo podemos crear y construir animaciones de elementos 3D en CSS. Así que nada, si quieres me puedes dejar abajo cuál es tu lenguaje favorito y en cuál estás especializado.